Ahora sí comparto pantalla. Ok, perfecto. Ahí estamos. Uno de los puntos importantes para poder divulgar la ciencia, divulgar el conocimiento, es poder llevar este conocimiento a una forma entendible, a una forma manejable por otras personas a las que le interese estos resultados. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en claro son la parte de cómo divulgar los resultados de una investigación científica, cómo exponer estos resultados. Y acá hay muchas dudas, y esto justo me lo preguntaron por ahí hace un tiempo, de cómo hacerlo adecuadamente. Entonces, ok, primero vamos a ver la parte de la generación de tablas y figuras, cuál es la forma más adecuada de hacerlo, cuál es la forma más conveniente, porque es una de las cosas que más se falla en esto de acá. Por ejemplo, se sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué se tienen tablas y por qué se tienen figuras en un estudio de investigación o inclusive en un congreso? Porque muchas veces se ha visto eso, que si tú lo pones en texto con muchas cosas, la gente, ok, lo va a ver, pero no lo va a sistematizar, no se va a acordar, inclusive la gente casi no le toma foto, no lo difunde esto. Pero en cambio, si lo pones en una tablita de una forma ordenada, si lo pones en una figura, entonces de esta manera sí la gente lo comparte, la gente lo entiende, la gente lo interioriza inclusive. Entonces, se tiene que saber vender esto de acá, se tiene que mostrar de una manera precisa la información más relevante del estudio. Bueno, acá tenemos una figura famosa de Edvard Munch, que es el grito, que en realidad, bueno, más o menos traduce eso, una figura, esta figura te puede expresar muchos sentimientos, te puede expresar muchas emociones del artista y más o menos todos sabemos una interpretación más o menos de qué se trata, pues. ¿Ok? Entonces, ok, ¿cuándo presentarlos? Tablas y figuras en una exposición para sintetizar los resultados que se tienen, para no sobrecargar de datos, de colores, para no sobrecargar de textos lo que tú estás presentando a un público, pues. Se puede hacer como en pósters o en artículos. Vamos a tener algunos ejemplos de pósters que les voy a mostrar más adelante. Y artículos científicos, bueno, que también les voy a mostrar algunos resultados que tengo de algunas investigaciones para que vean más o menos los formatos. También va a depender de la revista, porque hay revistas que piden las tablas de un formato adecuado, de un formato que ellos tienen, y hay otras como lo que se llaman las tablas científicas, que ya son más estándares. Y bueno, vamos a ver muchos ejemplos acá de figuras también. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, la tabla 1, generalmente la tabla 1 presenta la información general, la información socioeconómica, la información global de la población. Generalmente siempre está por ahí el sexo, la edad, el estado civil, la religión, la educación, etcétera, etcétera. Por ahí presenta todos resultados descriptivos en general. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que rompen las reglas. Por ejemplo, frecuencias y porcentajes acá. Acá está una tabla científica que vamos a ver que dice, bueno, ellos están empleando un fármaco y quieren ver los trombolizados y los no trombolizados, es decir, los que dan fármaco para romper los trombos, para poder hacer, por ejemplo, puede ser la aspirina o cualquier otra, como ejemplo, ¿ok? Entonces acá te dice la cantidad, el número de personas, el N y el porcentaje que representó de cada uno de ellos. En la tabla 1 generalmente solo muestra estudios descriptivos, excepto, como dice acá, cuando son la tabla 1 de estudios experimentales. ¿Por qué? En esta tabla 1 de estudios experimentales, tú muestras a la población y quieres ver si es que los géneros son similares, las edades son similares, los estados socioeducativos son similares. Entonces, acá sí puede obtener unos valores P, pero los valores P acá sí se esperan que sean mayores de 0,05. Como hemos visto en una clase pasada, en todo lo demás se espera que el valor sea menor de 0,05, que haya diferencia. En cambio acá no. En esta tabla 1 sí se espera que sea mayor porque en realidad si es que tú has hecho un proceso de aleatorización para que unos pacientes vayan a un grupo y otros pacientes vayan a otro grupo, tú esperas que las edades en esos grupos, por la misma aleatorización, por el mismo azar, sean similares. Los sexos sean similares, los géneros, la raza, todos sean similares. Entonces acá sí se espera. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de una tabla 1 de un estudio experimental, en donde tenemos variables como la edad, la paridad, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Y acá tenemos al costado derecho los valores P.
acá los valores P sí se esperan que sean mayores de 0,05. ¿Por qué? Porque nos muestran que los que tienen una acupuntura o no tienen una acupuntura, entonces tienen edades similares, ciclos similares, paridades similares, índices de masa corporales similares, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, si fuese una tabla que no fuese de un estudio experimental, no tendría estos valores P y mostraría básicamente solo la parte descriptiva. Pero en una tabla 1 de estudio experimental sí se muestran los valores P. ¿Ok? Una tabla 2 ya exponen algunos resultados bivariados. Todavía algunas tablas 2 pueden tener algunos resultados descriptivos, si es que hay mucho que describir, pero generalmente ya empieza ya a mostrar algunos resultados analíticos. Acá, como ven, una tabla 2 ya tiene ya valores P de los que tienen acupuntura y no tienen acupuntura, según algunas características de las mismas pacientes. En las tablas 2 se obtienen resultados estadísticos, es importante tener en cuenta. El valor P es muy importante, ya hemos visto en clases pasadas que este valor P es sumamente importante para poder transmitir si hay diferencia o no diferencia. También pueden tener ORs, RRs, razones de prevalencia, riesgos relativos, ORs, si es que acá se puede ver si es que factor protector o de riesgo, sus intervalos de confianza, esto ya es conocido, depende de cada estudio, depende del diseño, depende de muchas cosas, cuál se aplica, cuál no. Ok, miren acá, una tabla 2 de un estudio estándar muestra una parte descriptiva, por ejemplo, quiénes están aprobados, quiénes no están aprobados, pero también te muestra los valores P y por ahí unos ORs crudos o no ajustados, unos ORs bivariados y sus intervalos de confianza. Entonces, te dice que, bueno, por ejemplo, acá el estar aprobado con el género, sí hay diferencia, el valor P es menor de 0,05. Luego, el estar aprobado según la edad también hay diferencia, según la universidad de procedencia también hay diferencia, según la etapa académica también hay diferencia. Acá te va mostrando, como ven, el cruce de variables de 2 en 2. Estar aprobado según género, estar aprobado según edad, estar aprobado según universidad de procedencia y estar aprobado según etapa académica. Esta es una tabla de 2 frecuente en un estudio analítico que ya te va mostrando lo que más o menos se vende. Como ven, hay parte descriptiva, frecuencias y porcentajes, pero también hay parte analítica generalmente. Este estudio ha sido publicado hace varios años ya, ahí está la referencia. Hay otra tabla 2 acá en ejemplo, cómo se muestra esto, la parte de las frecuencias y porcentajes de cada uno, y por ahí, como ven, esta tabla solo tiene frecuencias y porcentajes, solo es descriptiva. Como le digo, puede haber, sí, acá no hay ningún factor analítico, ningún P, ningún OR, ningún PR, ningún intervalo de confianza, porque acá este estudio seguro tenía mucho analítico que mostrar, mucho descriptivo, perdón, que mostrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tabla, qué valor estadístico mostrar? Según lo que tú evalúes, según si es que es estadística paramétrica, no paramétrica, si es que hay variable cuantitativa, categórica, cuantitativa versus cuantitativa, hay muchas cosas. Esto de acá en realidad es muy amplio, es otra clase de los estudios de las variables y en realidad es más de estadística, que va más allá por otro tema, pero tienes que saber qué valor P debes mostrar. ¿Ok? Seguimos por ahí. La tabla 3, ya ven algunos análisis obtenidos de regresiones multivariadas, ya van combinando. Si es que regresamos a esta tabla de acá, acá las regresiones son bivariadas. Las variables se mezclan de 2 en 2. En cambio acá, ya todas las que han salido significativas se entran a un mismo modelo multivariado. Y todas estas de acá se conjugan. Todas estas han entrado en un solo modelo y se muestran acá cómo interaccionan entre estas. Es decir, acá se ve el aprobar ajustado por la universidad de procedencia, la etapa académica, recibir curso y el género. Por 4 variables se ajustan. Es como decir, acá ves de 2 en 2 las variables, aprobado versus género, aprobado versus edad y versus las otras, separadas, como ven, análisis separados. Y acá es como meter todos a una misma olla, todos a un mismo grupo y ver cómo interactúan entre unas y cuáles siguen siendo significativas y cuáles no. Acá, como ven, el valor P nos muestra que todas siguen siendo significativas, muy significativas, 3 de ellas, y por ahí una bastante significativa el género. Entonces, eso muestra generalmente una tabla 3. Por ahí también puede haber una tabla 3 que congregue ambos, el modelo bivariado y el modelo multivariado. Como pueden ver acá, la parte izquierda tiene los modelos bivariados, perdón, como dice acá, no ajustados, OR no ajustados, y acá te muestra los OR ajustados. Para sífilis también, los no ajustados y los ajustados. Y para
B y H, los no ajustados. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno es significativo, entonces no vale la pena ponerlos en un modelo multivariado, porque en realidad todos son no significativos, entonces quedan ahí. Como ven, hay tablas que pueden mostrar a ambos, pero ya las tablas 2 y 3, generalmente un estudio analítico ya van mostrando esto. ¿Ok? Por acá vienen algunas recomendaciones de cómo no presentar las tablas. Bueno, en realidad las tablas deben tener un título. Como ven, estas tablas tienen un título acá también que un poquito se cortó, pero todas ellas mencionan. Tabla 1, características socioeducativas. Tabla 2, ¿qué da? O sea, ¿qué se dice? El título debe ser entendible, lo suficientemente claro como para que cuando se vea la tabla sola, se vea de dónde viene. Por ejemplo, a ver, al extraer este título de características socioeducativas de estudiantes de medicina de 11 universidades del Perú. Ok, se ve más o menos que está presentando a estudiantes de 11 universidades. La tabla 2, la tabla 3, o sea, cada uno tiene su función y va a mostrar más o menos qué está describiendo en la tabla. ¿Cómo no presentarlos? Bueno, con muchos colores, como ven acá, es muy complicado, tiene colores rojos, tiene colores azules, amarillo de fondo, algunas letras blancas, números blancos con fondo rojo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad confunde. Si tú quieres decir, a ver, a los 3 segundos, ¿cuánto te fue en 103, 105 metros? Por ahí, entonces, en realidad, el asunto es que te confunde, te marea un poquito. Entonces, esto de acá no se debe hacer. Esto de acá es contraproducente porque muestra muchos resultados, muchos datos y en realidad no es una tabla estándar, una tabla científica que se puede denominar. ¿Ok? Listo. ¿Cómo no presentarlos? Como ven, muchos resultados, muchos datos ya marean. En realidad no es adecuado esta parte, esta tabla de acá, de la parte de izquierda, muestra algo que en realidad no se debe hacer. Está tachado acá, inclusive porque tiene muchas líneas horizontales y verticales. En cambio, la tabla de la derecha te muestra cómo es una tabla científica. La tabla científica tiene 2 rayas arriba, 2 rayas horizontales, que te marcan los subtítulos de la tabla o de qué se trata, y luego una raya final para indicar que hasta acá acaban los resultados. Y acá me dice tú, pero bueno, miren, acá tiene plomos y amarillos, claro, plomos y blancos resaltados del fondo, ¿sí? Porque este es el formato de una revista que así te pide y te dice, mira, aparte de esto, formato científico regular con 2 rayas arriba y una abajo, yo quiero que me pongas interlineado de los resultados un fondo en plomo y un fondo en blanco. ¿Para qué? Mis lectores puedan apreciar de qué se trata cada uno. Ok, otras cosas para tener en cuenta. También algunas tablas tienen notas de pie de página que tienen que poner para hacer aclaraciones. Por ejemplo, si pones arriba una abreviatura, si es que pones, no sé, por ejemplo, esta tabla, por ejemplo, de acá, GPM. ¿Qué significará GPM? Sinceramente no conozco. Entonces, abajo debería tener un pie de tabla que diga GPM 2 puntos, grados por minuto, por ejemplo, no sé, algo por ahí. ¿Para qué? Para tener en cuenta qué significa eso, porque yo no soy experto y si es que leo la tabla sin saber eso, no sé, algunas van a ser fáciles, kilómetros o no sé, pero por ejemplo, si es que yo le pongo RPM acá, ¿qué significa RPM? Algunos pueden decir revoluciones por minuto, ahora otros pueden decir, no, es ruptura prematura de membranas, entonces otra es Red Peruana de Movistar, como ven, pueden haber muchas cosas, entonces tienes que decir qué significa. También los pies de tabla pueden contener las pruebas estadísticas que se utilizaron para que salgan dichos resultados. Acá se ha cortado, pero generalmente acá tiene. Sí, estas tablas tienen los pies de tabla donde muestra qué estadístico se utilizó para sacar estos valores P, estos ORs y todo lo demás. Y bueno, por ahí, si es que también hay pérdida de datos, información incompleta o algo que resaltar, se puede poner en este pie de tabla. Ok. Ahora viene la parte de los gráficos o de las figuras. ¿Cuándo exponer los gráficos? ¿Cuándo exponer las figuras? Primero, los gráficos nos ayudan en casos de resaltar algo. Cuando hay muchos datos, por ejemplo, estas tablas de acá que son inmensas, a veces se pueden hacer mejor con gráficos para poder resaltar algo. O también cuando hay pocos datos, pero se quiere resaltar una variable o algo más relevante. ¿Ok? ¿Cuáles son los más importantes? Los flujogramas, algunos mapas, algunas fotos. Vamos a ver alguno de ellos. Flujogramas es uno de los más conocidos, sobre todo en estudios de revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos clínicos, que te van mostrando paso a paso cómo se obtuvo la muestra. Por ejemplo, miren acá arriba, el total de
pacientes. Luego, quiénes fueron excluidos por acá, luego cómo fueron randomizados en uno, en otro grupo, pérdidas en un grupo, en otro grupo. Entonces, en realidad, te va mostrando paso a paso eso. Otro flujograma acá, igualito, vas viendo primeros encuestados, listo, luego cuántos fueron del área urbana, cuántos fueron del área rural, 95 urbano, 4,8% del área rural, y luego quiénes querían estar en su país, en el extranjero, de cada uno de ellos, y cómo se comportaron en cada uno de los grupos. Entonces, un flujograma te ayuda ahí para delimitar a una población, para mostrar cómo una población se comporta. ¿Ok? Listo. Otras figuras importantes, por ejemplo, son estas de acá, lo de los gráficos de barras para mostrar. Acá, por ejemplo, ha sido ordenado, no solo se ha hecho, sino se ha ordenado de menor a mayor. Que menor está Brasil, luego está Chile, luego Honduras, Venezuela. ¿Cuántos tienen intención de emigrar en estudiantes de medicina? Desde menor Brasil hasta mayores Colombia y El Salvador. ¿Ok? Luego, por ahí, cómo construir también por acá. Yo generalmente hago estos gráficos de barras en el Excel, es bastante cómodo, bastante sencillo. Hay otros programas, por supuesto que sí, pero como ven, es simple de hacer. Por ahí pones los valores y pones en la parte de insertar gráficos y figuras. También se puede mezclar dos variables en una sola. Estos son, por ejemplo, para preguntas tipo Likert, cuando han respondido acá, por ejemplo, totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, por cada uno, por labor asistencial en hospitales, labores de investigación, qué quieren hacer los egresados, estas son las proyecciones de cada uno. Entonces, ¿cómo se construye? Así también pones acá en la parte de columnas, por ejemplo, acá, estas son las bases de datos u otras fuentes, y luego acá arriba, en la parte de filas, pones cada uno de los esquemas Likert y luego la construyes así. Y como ven, pueden haber en colores, en gama de colores, en gama de blancos y negros también puede darse. También cuando tienes un rango de tiempo, puedes poner esto de acá, así como ven, se pone, por ejemplo, acá los años de los accidentes, no mortales, mortales, incidentes, y vas haciendo, también puedes poner la línea de tendencia, como ven acá a la derecha, para que digas es que, por ejemplo, esta de los heterosexuales ha ido aumentando, en cambio los hombres que tienen sexo con hombres ha ido disminuyendo, y por ahí la última de bisexuales se ha mantenido en el tiempo. Como ven, la línea de tendencia te puede ayudar a sintetizar una información por ahí. Bueno, fotos para mostrar, si se ponen fotos como estas de acá, tienes que poner la medida. Por ejemplo, esta de acá tiene 10 micrómetros, 100 nanómetros, 20 picómetros, cada una de ellas con medidas distintas según las ampliaciones de un microscopio. También puedes poner mapas como figuras. Cuando tienes muchos países, muchas cosas que mostrar, puedes ir mostrando acá, por ejemplo, algunos brotes acá en países distintos se va mostrando. Bueno, ¿qué no hacer en cuanto a figuras y gráficos? Uno, para investigación científica, cuando menos, no se presentan resultados en 3D. Si ustedes ven artículos en revistas, no presentan barras en 3D. Esto es muy común en algunas presentaciones. ¿Y por qué no se presentan? Porque la presentación en 3D puede confundir. Por ejemplo, acá en C3, la barra roja y la barra azul, podría confundirse. ¿Cuál es más amplia? La barra roja, no, mira, van por ahí. En cambio, si es que lo pones solo en 2D, ya se muestra una diferencia, no tan clara, pero cuando menos más perceptible en el 2D. Otras cosas, bueno, cuando se publique, tratar de que sean colores sobrios y que se puedan luego traducir. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando alguien fotocopia tu artículo después, si es que pones estos colores, van a aparecer todos. Por ejemplo, el rojo y azul van a aparecer similares y el verde y el amarillo también van a aparecer muy similares. Entonces, para eso luego las características finales se basarán solo en lo encontrado y otras recomendaciones por ahí, usar modelos de las diapositivas, pedir por ahí, no rellenar con mucha letra. Esto ya viene otra de acá. Bueno, estas son otras recomendaciones que vienen a continuación en otra exposición.
Doctor, no hay audio. Uy, sí, alguien me anuló el audio ahí. ¿Y ahí sí me escuchan? Sí, doctor, ya se le escucha. Listo, perfecto. No sé qué ha pasado, pero se me anuló el sonido. Pero bueno, ya, listo. Perfecto, seguimos. Entonces, les vuelvo a reiterar para todos de un póster, que es lo que más o menos tiene. Tiene la parte de estos son los logos del Congreso, por ahí el código que me mandaron a poner, el título del póster, que es prácticamente el título de la investigación, los autores que formaron parte de esta investigación, por ahí una introducción breve, 3 líneas como ven acá, el objetivo de la investigación, una metodología puntual. Generalmente esto de dónde viene? Del resumen del artículo, del resumen de la investigación. La sección de resultados, que pones cosas importantes, por ejemplo, acá he puesto la tabla 1 y la tabla 2, que son las más importantes para mí. Esta investigación tiene aparte una figura, pero ya no alcanza, porque si no se hubiesen hecho muy chiquitas. Las conclusiones, por ahí las conclusiones de la investigación, que es lo más importante, y por ahí algunas referencias, 2, 3 referencias que sean súper puntuales, y por ahí pones quién es el autor de contacto, quién es el autor con el que te quieres comunicar, por ahí el correo electrónico, por si es que alguien ve el póster en un stand, en un congreso colgado por ahí, y quiere comunicarse contigo para que le brindes información, hacer nueva investigación, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, ese es un póster. Por ahí les puedo presentar otro póster, por ejemplo, presentado a otro evento. Como ven, este es presentado a otro evento. Este evento ya tenía como que su logo arriba, lo que ellos querían mostrar, Quinto Congreso Peruano de Salud Ocupacional en Arequipa el 2014, perfecto. Listo, acá es de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, de otra institución científica, y acá, bueno, ellos son póster científico, acá dejaron un cuadrito, me imagino que ellos para que pongan el número del póster. Luego está el título, los autores, por ahí las filiaciones, URP, UPLA, Cayetano Heredia, San Antonio Abad, etcétera, etcétera. Y lo mismo, introducción, objetivo, metodología, resultados, que salen generalmente del resumen, la tabla 1, la tabla 2, acá se ve un poco pequeña, pero cuando se imprime se va a ver más grande, por supuesto. Y bueno, las conclusiones por ahí y las palabras clave. Acá no hubo referencia según el formato que te pidan cada uno. Entonces, como ven, ya con esto más o menos se vio cómo exponer pósters o cómo cuadrar los pósters y cómo cuadrar las diapositivas y los resultados en un artículo. Entonces, hasta ahí, preguntas, dudas. Listo. Bueno, más o menos por ahí se ha hecho una parte de la exposición de cómo es el poder mostrar la parte de los resultados de todo esto. Entonces, hasta acá voy a parar la grabación